Prevención, intervención, psicoprofiláctica y análisis de casos clínicos. Por Claudia de Vincenzi. Prevention, intervention, psychoprophylactics and analysis of clinical cases. By Claudia de Vincenzi. Buenas tardes a todos. Es un placer para mí estar en este Congreso Internacional en Terapia Regresiva. Agradezco muchísimo la invitación a este evento. Como ustedes saben, muchos de ustedes saben, soy licenciada en psicología hace muchísimos años. Solamente me dedico a esta terapia que es maravillosa. Tengo el honor de presidir la Asociación Argentina de Terapia de Vidas Pasadas, máxima institución en mi país. También formo internacionalmente terapeutas en terapia regresiva y en chamanismo y realizo también sesiones online a todo el mundo. Hoy he elegido un tema fundamental. He realizado un PowerPoint para que puedan seguirme y bueno, y espero que disfruten todos mi ponencia. Hoy quería hablar de este tema tan delicado porque en las sesiones individuales que realizo y también en las formaciones es un tema recurrente y preocupante, el abuso infantil. Lamentablemente son alarmantes las estadísticas. 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños sufren abuso antes de los 14 años. En muchos casos estos niños lo viven inicialmente sin dolor, pero como un juego, con el tiempo se va tornando traumático, transformando la existencia de estos niños. Entonces, es alarmante, es traumático y el miedo, el secreto y la desinformación son los principales aliados de los abusadores. Entonces, si como sociedad seguimos callando, esto va a continuar ocurriendo. La única forma de combatir esta realidad es trabajando juntos. Hablar de abuso sexual infantil es muy difícil. Es un tema delicado, pero sumamente inevitable. En muchas ocasiones, los abusos no resueltos son la raíz de problemas profundos en la adultez, de relaciones vinculares difíciles, de relaciones familiares complejas y también de problemas en la vida adulta de pareja. Por eso, aunque resulta difícil abordar este tema, trabajar en la prevención es sumamente fundamental, es un acto esencial para ayudar. Por eso hoy elegí este tema, porque considero que entre todos podemos contribuir a crear una sociedad más justa, más consciente y más segura para todos nuestros menores. Entonces, quiero contar que existen diversos tipos de abuso infantil y vamos a distinguir básicamente cuatro categorías principales. Es importante tener en cuenta que al ocurrir con frecuencia en el entorno familiar el abuso y desde los primeros años de vida de nuestros niños, los menores tienden a percibirlo como algo normal y cotidiano. Lamentablemente se adaptan a este tipo de situaciones y después con los años se dan cuenta del abuso. Entonces, la primera categoría va a ser el abuso físico, que es la violencia física ejercida sobre un menor y se manifiesta a través de golpes, de tortazos, de pellizcos, de tirones de pelos, entre otros. Además de las secuelas físicas evidentes, el abuso físico va a tener graves consecuencias psicológicas, ya que la víctima suele sentirse indefensa ante un agresor que es más fuerte y tiene mayor poder sobre este niño. Luego vamos a tener el abuso psicológico, que tiene que ver con actos que comprenden insultos, desprecios, humillaciones, críticas negativas, vejatorias, amenazas, manipulaciones, aislamiento, entre otros. Este tipo de abuso tiene un impacto significativo en nuestros niños, en su salud mental, y pueden desarrollar autoestima baja, cuadros depresivos e incluso llegar a intentos de suicidio.
Luego vamos a tener el abuso sexual, que se refiere a la utilización de un niño o de una niña con fines sexuales, ya sea con o sin consentimiento del menor. Este abuso implica la satisfacción de los deseos sexuales de una persona mayor, quien va a ejercer un poder desproporcionado sobre nuestros menores a través de la fuerza, la manipulación o incluso el abuso de confianza, ya que muchas veces son familiares los propios abusadores. Las consecuencias suelen ser devastadoras para nuestros niños, tanto en el plano psicológico como en el plano emocional. Luego vamos a tener la negligencia, que ocurre cuando al menor se le niega de forma temporal o permanente las necesidades físicas básicas que requieren para su desarrollo normal, tales como alimentación, hidratación, descanso, abrigo o un entorno seguro. La negligencia siempre va a implicar una falta de atención primaria hacia nuestros niños, dejándolos en un estado de desamparo y de vulnerabilidad. Por eso elegí esta ponencia, porque si podemos hacer prevención, si podemos sospechar de abuso infantil, vamos a cambiar nuestra sociedad. Desarrollé entonces síntomas, ¿no?, que nos pueden ayudar a entender cuándo y cómo sospechar del abuso infantil. Por eso detectar algún tipo de señal de abuso en los menores es una tarea muy delicada que requiere observación, que requiere nuestra empatía y una comunicación efectiva con nuestros niños. Es posible identificar ciertos indicadores y van a tener que ver también con la edad. Por eso he desarrollado varias edades para que podamos ser conscientes y quien dice ayudar a alguna persona en lo posible, ¿no?, que esté viviendo una situación similar. Entonces, lo primero que voy a hablar es de niños de 6 a 11 años. En esta etapa, entre los 6, los 7 y los 8, los niños desarrollan una mayor capacidad para expresarse. Pueden decir lo que sienten, pueden poner en palabras sus emociones, y esto obviamente va a facilitar la comunicación verbal, permitiendo que niños de 10, de 11 años puedan compartir sus preferencias, sus rechazos hacia ciertas personas. Sin embargo, cuando alrededor de los 10 años ocurre el abuso, estos niños van a presentar cambios significativos en su comportamiento y en su estado emocional. Por eso conocer estos posibles indicadores de abuso va a ser sumamente beneficioso para los adultos. Los posibles indicadores de abuso son, en primer lugar, los cambios de humor rápidos. Los niños pasan de la calma a la ira, de la calma a la tristeza de forma repentina y sin un indicador para los adultos. Otro de los cambios son la agresividad. El niño se torna agresivo, puede gritar, puede pegar en la escuela, pueden llamar a los padres por mal comportamiento. Estos niños se pueden mostrar descontrolados emocionalmente, incluso con los padres. Este es un síntoma a tener en cuenta. Otro también es el rol parental, porque estos niños, a pesar de tener 10 u 11 años, adoptan actitudes que no les corresponden. Por ejemplo, asumir el papel de uno de los progenitores. Parecen actuar como mamá o como papá, incluso con 8, 9 y 10 años. Entonces, los síntomas comunes que podemos observar en niños abusados para hacer prevención, los voy a dividir, por ejemplo, en síntomas psicológicos. Vamos a ver niños que se comportan como si tuvieran 4 o 5 años menos, niños de 11 que parecen tener actitudes de niños de 5 o de 6, niños con ansiedad, con angustia, con sentimientos de culpa, niños con dificultad para relacionarse con sus compañeros, niños con conductas sexualizadas que no son acordes a su edad. Si vamos a hablar de síntomas físicos, vamos a encontrarnos con lesiones genitales, obviamente, con problemas estomacales, con trastornos alimenticios, niños que pueden llegar a tener pesadillas recurrentes
porque justamente están en un estado de control, no se pueden relajar. Niños con autolesiones se lastiman, niños incluso con enuresis, con pérdida de control de esfínteris. Son todos rasgos llamativos que nos hablan de que algo está pasando con este niño. Entonces, ¿qué estrategias podemos tener para hacer prevención? Bueno, justamente hablar con estos niños de 10, de 11 años, hablar sobre sus secretos, sobre sus emociones, enseñarles que no deben guardar secretos, que cuenten algo que le hagan sentir incómodo, que hablen, le explicamos que es normal tener miedo, que es normal sentir que no nos van a creer, pero que siempre les vamos a creer, que pueden confiar en nosotros. Es muy importante para nuestros niños observarlos y crear un espacio seguro. Si empezamos a identificar varios de estos síntomas, vamos a tratar de generar confianza con nuestros niños, a hablar de lo que les está preocupando. Nunca nos debemos olvidar de usar preguntas abiertas y empáticas, abordar el tema desde una perspectiva de cuidado, de preocupación, utilizando frases como: últimamente te noto triste, últimamente te veo ausente, estás enojado, estás enfadado, ¿te está pasando algo? ¿Algo te preocupa? Últimamente tengo la sensación de que estás guardándote un secreto difícil. ¿No te gustaría compartirlo conmigo? Puedes confiar en mí. Estoy aquí para ayudarte. ¿Cuándo vamos a buscar ayuda profesional? Bueno, justamente cuando, a pesar de nuestros esfuerzos, el niño no revela lo que le ocurre, no habla, continúa con este tipo de síntoma, los indicadores persisten e incluso se agravan, y entonces no queda otra que consultar a un psicólogo o a alguien que nos pueda ayudar en esta temática. Si pasamos ya a niños de 12 o 14 años, púberes, justamente estamos entrando en la adolescencia de lleno. En esta etapa, los adolescentes comienzan a ganar independencia, salen solos, pasan tiempo con amigos, buscan autonomía en sus decisiones, su energía sexual está en pleno desarrollo, los que los convierte en un blanco potencial para abusadores sexuales que buscan aprovecharse de su vulnerabilidad. Entonces, ¿cuáles son las características en esta etapa de los 12 a los 14 años? Tenemos adolescentes que van a ser autónomos y van a ser reservados, adolescentes que prefieren manejar solos sus temas, evitando preocupar a los padres. Encima, otro indicador es la influencia de los grupos. Los amigos, el entorno social del adolescente se vuelve prioritario para él, por lo que comparten situaciones difíciles con sus amigos que también tienen la misma edad, que tampoco pueden ayudar, evitando preocupar o acudir a los padres. El adolescente en esta edad busca intimidad, busca privacidad y evita compartir con adultos que pudieran ayudarlo detalles que pueden comprometer su independencia, porque justamente lo que están temiendo es que al hablar, tal vez los padres pongan límites y entonces no puedan desarrollar su vida, por eso se callan, se guardan. Y es muy importante en los adolescentes también ver indicadores de posible abuso para hacer prevención. Los primeros son los psicológicos y emocionales. ¿Qué podemos ver en un adolescente? Bueno, cuidado cuando hay autolesiones, cuando hay inconformismo, cuando hay aislamiento. Tenemos que tener en cuenta que no es normal un adolescente depresivo, un adolescente con estrés postraumático, mucho menos con pensamientos suicidas, un adolescente con conductas alimentarias como anorexia, como bulimia, un adolescente con cambios drásticos en la sexualidad, que podrían ser hipersexualidad o justamente todo lo contrario.
una asexualidad. También vamos a encontrar indicadores de posible abuso físico. ¿Qué vamos a ver allí? Enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, incluso marcas de agresión física y adolescentes que se cortan, se lastiman, se autolesionan. También vamos a encontrar conductas problemáticas, agresividad extrema, discusiones, se escapan de la casa, se escapan del colegio, tienen conflictos reiterados con figuras de la autoridad, sea padres, sean directivos de la escuela. Entonces, ¿cómo podemos abordar las señales de alerta en un adolescente? Lo primero que vamos a identificar son cambios en el comportamiento. Si nuestro adolescente cambió, está raro, lo vemos distante, lo vemos diferente, si nos rechaza, si rechaza a una persona de la familia, si está temiendo encontrarse con alguien, si vemos que evita encontrarse con alguien de la familia o de pronto se actúa agresivamente con alguien de la familia, nunca vamos a descalificarlo ni lo vamos a etiquetar de maleducado. En lugar de esto, en privado, vamos a tratar de hablar con este adolescente para entender y conversar sobre lo que puede estar sucediendo sin ningún tipo de prejuicio. Vamos a generar confianza y un espacio seguro e íntimo, con frases, por ejemplo, como he notado que últimamente no te gusta estar con el tío, con el abuelo. He notado o incluso veo que hablas mal de mi hermano. ¿Qué te está pasando con él? Confía en mí. Me gustaría que me cuentes. ¿Podés confiar? Yo te voy a creer. Te noto aislado, te noto enfadado. Estás triste últimamente. ¿Hay algo que te preocupa? ¿Que te haga sentir incómodo? ¿Que me quieras contar? Nunca te olvides que estoy aquí para ayudarte y para escucharte. Podés contar conmigo. Si no cambia el adolescente, si a pesar de nuestros esfuerzos él no se abre, sigue cerrado y los síntomas persisten o incluso empeoran, no queda otra entonces que buscar ayuda en un psicólogo, en alguien que pueda ser especialista en abusos y nos pueda ayudar. Lamentablemente, las secuelas en víctimas de abuso sexual son devastadoras y no se sanan con los años. El abuso sexual deja profundas huellas que van a afectar diversos aspectos de la vida de la víctima y se van a manifestar en diferentes ámbitos, en el ámbito físico, en el ámbito conductual, en el ámbito emocional, en el ámbito sexual y por último en el ámbito social. Para entender un poco de las secuelas físicas, vamos a ver que estos adolescentes tienen dificultad con el sueño. Tienen alteraciones en el sueño, pesadillas, dificultad para dormir. Son las 3, son las 4 de la mañana si están despiertos. Vamos a notar también cambios en los hábitos alimentarios, bulimia, anorexia, trastornos con la comida, subida de peso, bajada de peso. También como síntoma físico nos vamos a encontrar con dolores crónicos, con problemas psicosomáticos recurrentes. Va a haber seguramente hipocondría, quejas, dolores que no tienen causas médicas aparentes. Van a aparecer problemas gastrointestinales, colon irritable, SIBO, alergias. Están a través del cuerpo hablando y mostrando que hay algo que no está bien. En cuanto a las secuelas conductales en víctimas de abuso sexual, podemos encontrar consumo de drogas, consumo de alcohol, como mecanismo de escape, obviamente. Fugas, ¿no? Se escapan de la escuela,
se escapan del colegio, se escapan de la casa. Vamos a encontrarnos con conductas autolesivas, intentos suicidas, marcas, cortes, agresiones hacia ellos mismos. Vamos a encontrar otro tipo de problemas psicológicos como los trastornos disociativos de identidad, adolescentes con hiperactividad, con conductas impulsivas, y obviamente todo esto va a llevar a una disminución del rendimiento académico, problemas en la escuela, abandono de estudios, porque claramente no están bien y no están pudiendo manejar lo que les está ocurriendo y que aparece como trastornos en la conducta. Otras secuelas emocionales en víctimas de abuso sexual van a tener que ver con miedos generalizados, a menudo irracionales, pero que están en contacto íntimo con el trauma. Por ejemplo, agresividad frente a sentimientos de vulnerabilidad, sentimientos de culpa, sentimientos de vergüenza, estigmatización. Nos vamos a encontrar con adolescentes estresados, con estrés postraumático, no pudiendo resolver situaciones de la vida que están íntimamente relacionadas con reminiscencias del abuso. Adolescentes con ansiedad constante, con aislamiento social, con depresión, con baja autoestima, con rechazo al propio cuerpo. En cuanto a las secuelas en víctimas de abuso sexual, en cuanto a las secuelas sexuales, vamos a ver conocimiento sexual precoz, inapropiado para la edad, hablar permanentemente de temas sexuales, masturbación compulsiva, conductas referentes siempre al sexo, fobias incluso sexuales, o todo lo contrario, rechazo a todo lo que tenga que ver con la sexualidad, disfunciones sexuales, dificultad para experimentar no deseo. Vamos a tener también problemas de identidad sexual, confusiones. Lamentablemente vemos mayor probabilidad de involucrarse en conductas de riesgo, prostitución, revictimización sexual. Y otra de las cosas que vemos son la dificultad que tienen para establecer vínculos íntimos saludables. No pueden disfrutar de las relaciones sexuales, no pueden disfrutar de las relaciones en general. Y dentro de las secuelas sociales en víctimas de abuso sexual, nos vamos a encontrar con déficit en habilidades sociales, muchísima dificultad para interactuar con otras personas, incluso con gente de su edad, aislamiento, no salen, no van a fiestas, dejaron de salir, dejaron de ver a sus amigos, están encerrados en casa, no quieren hablar. También nos vamos a encontrar con conductas antisociales, rebeldía, desprecio por las normas. Lamentablemente, no van a poder formar vínculos afectivos seguros. Y es muy probable que si se ponen en pareja, tengan muchas probabilidades de tener parejas violentas, porque repiten el abuso, repiten la violencia. Durante muchísimos años en la universidad fui profesora de técnicas proyectivas. Las técnicas proyectivas justamente son muy útiles en niños menores de 10 años, porque los niños a los 10 años pueden empezar a hablar de lo que les pasa, pero generalmente a los 6, a los 7 es muy difícil poner en palabras. Entonces, las técnicas proyectivas son herramientas fundamentales en el ámbito clínico terapéutico, porque nos van a permitir en los dibujos que el niño pueda proyectar aspectos de su personalidad, emociones, áreas de conflicto, de una forma natural, de una forma no invasiva. Entonces, a través de los niños, a través de los dibujos, los niños pueden proyectar y expresar su mundo interno, sus necesidades emocionales, psicológicas. Entonces, he reunido aquí algunas
dibujos de niños abusados para que podamos ver también y entender y comprender cómo a través de estos dibujos los niños se expresan y hablan de todo lo que les está ocurriendo. Entonces voy a mostrar primero el dibujo espontáneo de una niña de 7 años. Comienza a dibujar, dibuja con témperas, fíjense, luego en segundo momento dibuja la casa, dibuja el sol y en algún momento casi al final decide recortar la hoja. De esta manera, paradójicamente, lo invisible se hace visible. Mientras esta niña va haciendo este dibujo, verbaliza: el novio de mi mamá es un mentiroso, hace cosas muy malas y después disimula y nadie lo ve. La niña habla y dice que el sol es su padrastro. Fíjense que esconde una cara porque lo dibuja de medio perfil. También hace una casa y cuando hace la casa la niña expresa que en su hogar suceden cosas que nadie sabe o que se hacen escondidas. Dichas cosas son muy negativas y dicen que le dan miedo y la angustian. Por eso ahí empieza a dibujar nubes y hacia abajo de las nubes hace ese humo negro que sale de una visible chimenea. Podríamos verlo como un símbolo fálico que apunta directamente hacia el sol y que expresa gráficamente el abuso sexual que está sufriendo y que nadie ve por parte de su padrastro y que tampoco ella puede ni registrar ni poner en palabras. Finalmente, agarra una tijera y recorta del lado derecho la hoja, figurando, ¿no? Dibujando una figura fálica de perfil, justo por debajo del sol y apuntando hacia la casa. Esta figura queda visible si se coloca, como hemos hecho, un cartón oscuro debajo de la hoja, para que ustedes puedan verlo. Ahí se ve claramente el pene de un hombre. Entonces, fíjense que lo que no puede poner en palabras lo expresa a través del dibujo. Por eso digo que lo invisible se hace visible en este dibujo y en las verbalizaciones de esta niña. Otro caso que quiero compartir con ustedes en una de las técnicas más conocidas de técnicas proyectivas, que es la casa árbol persona. Tenemos un niño de 8 años que se siente absolutamente amenazado. Se puede ver acá en el dibujo, ¿no es cierto? Dibuja muy rápido y mientras dibuja grita, juega, vuelve a gritar. ¿Cuál es la interpretación de este dibujo? Bueno, que ha sido víctima de abuso sexual. Fíjense cómo, más allá de otras características como las que he explicado a lo largo de esta ponencia, acá se puede ver a través de las técnicas proyectivas el área genital hueca o ausente, como el dibujo mira hacia abajo, cómo tiene la boca abierta, cómo están los brazos en alto para mostrar que se siente amenazado y que cree que no puede ni defenderse ni comunicarse adecuadamente con el entorno. Las manos están prácticamente ausentes y justamente se siente vulnerable por aquello que le pudieran decir o criticar. Por eso tiene sentimientos paranoides que se pueden ver con las grandes orejas y los ojos. También se puede ver el tratamiento del pelo, que indica agresividad. Es un niño que básicamente se siente amenazado con su entorno y se ve claramente en el dibujo. Después hay una técnica en psicología proyectiva que se llama persona bajo la lluvia y es la de esta niña. Fíjense que es una niña de 11 años y lo que puedo contar de este dibujo es que va a hacer bocetos previos en otras hojas que luego termina rompiendo. Tarda casi una hora hasta finalmente concretar este dibujo. Mientras realiza este dibujo, las verbalizaciones son: no sé por qué hoy no me sale nada, no estoy inspirada. La interpretación que podemos hacer de este dibujo y de otros síntomas, ¿no? Durante las sesiones con esta niña es que ha sido abusada sexualmente. Se puede ver aquí en el dibujo
el corazón gris en la zona genital, el sombreado gris de la pollera, todo el granizo, el gesto del rostro de la niña, las nubes, los truenos, incluso hasta el paraguas cayéndose. Esta niña se siente incapaz de resguardarse frente a las agresiones de su entorno. Se puede esto también ver en el pie pequeño. Esta niña ha sido y está siendo agredida y siente que no puede defenderse. Por eso los brazos también están atados a la cintura. Es una niña como todos los niños que desea y necesita evadirse del horror que está viviendo. Por eso implementa el mecanismo de defensa de la disociación y esto se puede ver en el cinturón realizado con una fuerte presión en el trazo, allí en su cintura. Se siente insegura, eso se ve en la ausencia de línea base, es como que la figura no está bien plantada en el suelo y se puede ver el entorno terrible, ¿no? O cómo percibe el mundo exterior, como rayos, granizos, lluvia. Así vive el mundo esta niña de 11 años. Después vamos a ver un niño de 8 años, ¿no? También abusado, que dibuja muy rápido y casi sin mirar. Mientras dibuja, grita como si alguien le estuviese pegando, con alaridos, y luego se ríe, como si dibujara un fantasma. Este niño ha sido víctima de un ataque sexual violento. Nos cuenta la mamá, lo primero que dibuja es la boca con dientes y las garras que hacen de dedos. Este abuso, este ataque sexual violento lo ha dejado sin voz, lo ha dejado espantado, en estado de shock. Pueden ver la expresión del rostro de este niño. Es una figura que se ve que no puede reaccionar, no tiene pies, no puede correr, no puede irse. Casi es una figura en un estado psicótico. La sensación de este dibujo es de vacío, es casi una figura fantasmagórica. También lo que podemos ver es una notoria regresión a estadios inferiores de su infancia, puesto que estamos hablando de un niño de 8, casi 9 años. Sin embargo, las características del dibujo pertenecen a un niño de 2 años y medio que no llega a 3. Acá se ve el comportamiento regresivo a estadios más tempranos porque no puede procesar lo que le está ocurriendo. Y a pesar de que los padres lo saben, ha sido un ataque violento y el niño no lo está pudiendo procesar. Nos vamos a encontrar con este caso también una niña de 10 años. Se trata de una víctima de abusos sexuales por parte de su hermano, 5 años más grande, incluso con sospecha de que pueda haber existido la penetración. Esta niña, antes de recibir asistencia psicológica, presentaba hiperactividad y problemas de atención en el colegio. Incluso le llegó a verbalizar a una profesora de la escuela del colegio que el hermano la tocaba mucho. En sesión psicológica se le pidió que se dibujara a ella misma. Y fíjense que en este dibujo se autorretrata con una mirada vigilante, subrayada por el tamaño de los ojos grandes, tacha y omite algunos detalles corporales como la boca, porque no puede hablar, ¿no?, de lo que le pasa. Y añade de forma relevante genitales masculinos a su figura de niña. Acá se ve un dibujo explícito ya. Entonces, el dibujo, las técnicas proyectivas acompañan, es una forma de un niño de expresar y de poner en el dibujo lo que no está pudiendo poner en palabras. Entonces, todos como terapeutas de terapia regresiva, de terapia de vidas pasadas, sabemos que el abuso sexual infantil está íntimamente ligado a la pérdida de alma. El abuso sexual infantil es uno de los traumas más devastadores
que un ser humano puede experimentar. Las secuelas psicológicas, emocionales y espirituales trascienden el momento del abuso, generando una desconexión interna que muchas veces describimos como pérdida de alma. Este término chamánico, aunque simbólico, va a reflejar la profunda angustia, el profundo vacío, la fragmentación emocional que este niño está viviendo, con una desconexión del propio ser que a menudo va a acompañar durante años a las víctimas de este tipo de violencia. En mis 17 años formando terapeutas y practicando la terapia regresiva, he visto cómo la recuperación del alma puede ser una herramienta transformadora. Esta práctica ayuda a recuperar aquellas partes del niño que se fragmentaron en el momento del trauma y del abuso. La terapia regresiva nos va a permitir que estas almitas reconecten otra vez con su esencia perdida y puedan recuperar su equilibrio emocional y espiritual. La terapia regresiva es sumamente efectiva para liberar la sobrecarga emocional y física asociada al trauma o al abuso infantil. Hacer consciente lo inconsciente, trayendo claridad sobre cómo estas experiencias pasadas en realidad no han pasado y a nivel inconsciente e incluso consciente siguen afectando mi presente, mi vida adulta, mi forma de vincularse, mi pareja y todo lo que hoy no puedo resolver. Por lo tanto, desactivar, procesar y transformar el impacto de estos eventos en el aquí y ahora es fundamental. Cuando un niño sufre abuso sexual, experimenta una pérdida irreparable en su inocencia y en su seguridad. Es como si se apagara una parte esencial de su ser, dejando una sensación de vacío que a mí me gusta asemejar casi a la muerte del alma. El abuso sexual no solo viola el cuerpo de un niño, sino también su sentido más profundo de integridad, su conexión con la propia sexualidad. Se ven muchas dificultades sexuales en niños abusados. No pueden disfrutar de su sexualidad, no tienen una sexualidad plena cuando son adultos. Y el impacto no solo se limita al presente, sino que se modifica en este niño la percepción del mundo y de sí mismo. Se rompe la confianza en los demás y en la vida. En muchos casos, estos niños abusados pueden incluso bloquear los recuerdos del abuso. Pero sabemos como terapeutas y como sanadores que las huellas van a permanecer en su inconsciente y se van a manifestar en la adultez, en personas que sufren, que tienen vínculos difíciles, que están en un grado de disociación extrema, que sienten culpa, que sienten vacío y que están siempre con una sensación de pérdida, de dolor, de tristeza, de angustia. No pueden confiar en el otro, tienen problemas también de pareja. Entonces, cuando hacemos una regresión, cuando trabajamos el abuso sexual infantil en una regresión, la disociación que se produce, aunque sea dolorosa, puede ser una puerta de entrada a la comprensión y a la sanación de este trauma infantil. En este estado, el terapeuta es fundamental en su contención, porque es posible observar el evento traumático desde un lugar de mayor sabiduría. Se pueden liberar en una buena regresión todas esas emociones atrapadas para que este niño o este adulto trabajando su niñez recupere la conexión con su propio ser.
por más que como adultos intentemos empatizar con el niño que ha sufrido un abuso o con el adulto que en su niñez sufrió un abuso, nunca podremos colocarnos completamente en sus zapatos. Sin embargo, a través de la terapia regresiva y el acompañamiento adecuado, es muy probable que podamos ayudar a este niño, a este adulto, a esta víctima a reconstruir su vida. Aunque el alma tiene fragmentos que tenemos que recuperar, el trauma siempre va a dejar cicatrices imborrables. Pero una buena regresión trabajando el abuso infantil puede devolver al adulto o incluso a este niño el sentido de propósito, la autoestima, la conexión espiritual perdida para crear, en lo posible, una mejor versión. El abuso sexual infantil es sin duda una herida que el alma tiene que superar con herramientas adecuadas. Y es también una herida en nuestra sociedad. Reconocer su impacto, reconocer lo frecuente que es, no importa en el país que vivamos, y trabajar en su prevención y en su sanación es un deber de todos, es un deber colectivo, porque sanar a una víctima es también restaurar una parte de nuestra humanidad. Este problema sexual que hoy tiene el adulto está ligado a una vivencia infantil que no se superó. Es un problema social de todos y requiere la colaboración activa de todos los profesionales involucrados en el entorno de los menores. Por eso elegí la ponencia de hoy, porque es imprescindible darle la importancia que merece. Y es muy importante que nos enfoquemos en la prevención, en la detección temprana y en el abordaje adecuado del problema, para que podamos entre todos reducir significativamente los casos de abuso sexual infantil. Espero que en esta ponencia hayan podido conocer algunos de los síntomas y saber que siempre podemos ayudar. La prevención es absolutamente necesaria en cualquier lugar del mundo y podemos ayudar desde nuestro humilde lugar a prevenir, a detectar, a explicar, a ver algo que puede estar pasando cerca nuestro. Como decía el psicólogo Jung, lo que hemos olvidado o lo que no hemos entendido de la infancia, lo vamos a traer como destino traumático. Entonces, claro que se pueden superar los bloqueos de la infancia. Por eso es necesario resentir emocionalmente aquellas experiencias que nos hirieron. Esto no significa revivir el dolor como tal, sino procesarlo desde una perspectiva más madura, que me permita integrar estas emociones no resueltas en mi infancia. Por eso en una regresión con un buen terapeuta, volver a conectar con estas heridas de manera consciente es un paso fundamental para liberarnos de su influencia en el presente. Este enfoque explica por qué un abordaje exclusivamente psicológico a menudo no va a ser suficiente. Por eso es necesaria una regresión, porque quien acude a terapia, quien acude a un tratamiento psicológico, no solo es el adulto, sino también el niño o la niña herida que alguna vez fuimos y que todavía, incluso hoy, en el 2025, sigue buscando ser escuchada, comprendida y sanada. Por eso, en una terapia regresiva, sanar los bloqueos de la infancia requiere combinar el entendimiento racional con el trabajo emocional profundo.
A mí es una técnica que me gusta muchísimo utilizar. Creo que todos en algún momento debiéramos sanar nuestra infancia, incluso aunque tengamos la suerte de que no haya abuso. En esta integración, niña, niño, adulto, vamos a liberar aquello que nos ha limitado y vamos en el presente a dar un paso muy grande a una mejor versión para que podamos ser en el aquí, ahora y en adelante almas libres, completas y que puedan disfrutar de todo lo bueno que merecemos. Espero haber contribuido en parte a prevenir y a crear una sociedad más justa. Espero que sigan disfrutando de este hermoso congreso y bueno, que Dios los bendiga a todos. Hasta luego. Un placer.